en medio de lo que tiene que ser las definiciones para la mesa directiva de la Cámara de Diputados. El escenario que tenemos también abierto ya con una nueva candidata presidencial del Partido Comunista, ya con un desenlace bien complejo, hasta ahora en realidad no un desenlace total, pero como ha ido avanzando caso Allende, y vamos a estar conversando de estos temas también junto al diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum. ¿Cómo estás, diputado? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, primero que todo, para despejar, ¿qué se espera que ocurra esta tarde en la Cámara para elegir la presidencia de la Cámara de Diputados? Bueno, nosotros esperamos, como Chile Vamos hoy día, ganar la presidencia después de 3 años de habérsela, ¿cierto?, entregado a la izquierda por haber hecho malos acuerdos que finalmente no se cumplieron muchos de ellos. Hoy día nosotros apostamos, ¿cierto?, a tener 2 candidatos entre Alessandri, ¿cierto?, el diputado Alessandri y el diputado Castro. Si no llegamos con un solo candidato, hoy día en la tarde vamos a ir seguramente a una segunda vuelta en donde tenemos una muy buena oportunidad de ganar justamente la presidencia, porque bueno, hemos conversado con algunos sectores de centro moderados que nos pudieran dar la mayoría. Así como, yo sé, están separadas, el Senado tiene su propio cuento, la Cámara tiene su propio cuento, pero dado cómo se han ido dando las cosas, ¿qué pasa con el RN? ¿Podría tener las 2 presidencias? ¿No será raro eso? Bueno, ¿No será mucho? No, es que no se trata de los partidos. Aquí nosotros estamos funcionando, ¿cierto?, como un conglomerado, y si hay uno de los nuestros que puede, ¿cierto?, atravesar el río y podemos llegar, ¿cierto?, con votos del centro moderado y incluso con gente que votó antes por las opciones del gobierno, hoy día están disponibles para votar por nosotros. Yo no veo qué es lo perjudicial. Lo importante es que actuemos con unidad y ofrezcamos al país seriedad y gobernabilidad. Ustedes, a diferencia del Senado, oposición, no tienen la mayoría. Entonces, la única forma que pudieran hacerse de la testera es que hagan algo, que consigan votos en el oficialismo. Sí. ¿Ve que eso es posible, así como están las cosas? Mire, hay mucha gente que votó por el oficialismo en su momento. No nos olvidemos de que el Partido de la Gente, que hoy día ya prácticamente no existe como Partido de la Gente, votó varias veces con el gobierno. Hoy día no estarían en esa posición, y algunos sectores, cierto, más de centro también estarían disponibles para poder darnos la oportunidad a nosotros de dirigir la Cámara los últimos meses de este periodo presidencial, cierto, hasta marzo del próximo año. Yo creo que es posible hoy día, más todavía con el deterioro que hay en las relaciones entre el Partido Socialista y el Frente Amplio. Yo creo que esas opciones se abren hoy día con mucho más claridad. Bueno, eso ha sido un punto que se ha puesto sobre la mesa, la molestia al Partido Socialista. Si bien desde la directiva han tratado de poner paños fríos, una cosa es la directiva y otra cosa es lo que piensa cada uno de los diputados y senadores, que han sido muy críticos. Puede que se ve, no lo decimos que es una venganza, pero un gesto de rechazo o por lo menos de molestia que se puede concretar con una votación contraria al oficialismo. Bueno, la izquierda además es de Frente Amplio, la candidata que están poniendo desde ese lugar. La izquierda se distingue por ser mucho más disciplinada que nosotros, para ser franco, pero claramente también pueden haber algunos miembros del Partido Socialista que estén molestos, ¿cierto?, por la actitud que ha tenido el Frente Amplio respecto de su principal figura, que es Salvador Allende, con su hija. Por lo tanto, podemos esperar cualquier cosa, por eso hay tanta incertidumbre respecto al resultado final. ¿Qué cree usted que va a pasar o qué le gustaría que fuera usted? Mire, yo creo que la alternancia en el poder siempre es bueno, y además eso gatilla una serie de modificaciones que se pudieran hacer, ¿cierto?, dentro de las comisiones también, que para nosotros son relevantes, para poder darle prioridad, por ejemplo, a la agenda de seguridad pública, que hoy día está prácticamente detenida en la Cámara de Diputados, y también a la agenda pro crecimiento, pro inversión, que también de alguna manera ha ido siendo postergada por otros temas que el gobierno ha puesto como prioritarios. Yo creo que tener la presidencia de la Cámara de Diputados nos pudiera dar, ¿cierto?, la posibilidad de poner hoy día los temas ciudadanos por sobre los temas políticos que el gobierno ha privilegiado últimamente. Uno de los factores de negociaciones en el Senado fueron las vicepresidencias. ¿Qué pasa acá? Sí, bueno, nosotros esperamos, primero hoy día no nos olvidemos, se elige la presidencia solamente, y la próxima semana las 2 vicepresidencias. Nosotros esperamos compartirlas con nuestros aliados y con quienes nos apoyan, con la UDI, ¿cierto?, con Republicanos, con el Partido Social Cristiano, con quienes estén disponibles hoy día para poder apoyarnos. Nosotros nos interesa poder demostrar orden, disciplina y también gobernabilidad con esta elección, que no solamente esperamos ganar la presidencia, sino que también la vicepresidencia, que son 2 elecciones distintas. A propósito del caso que gatilló la molestia del Partido Socialista, caso Isabel Allende, con este fallo que todavía no conocemos porque se filtró, que determina que tiene que cesar en su cargo. ¿Cómo ve que se está manejando desde el gobierno esta molestia del Partido Socialista con el oficialismo también, con el mismo gobierno y presidente incluso? Bueno, mire, aquí ha habido una serie de errores, ¿cierto?, que finalmente le terminaron
costando el cargo a la senadora Allende, que tiene un valor político para la izquierda muy significativo. Yo escuchaba a la presidenta del Partido Socialista decir que el gobierno esto lo pudiera haber evitado. Primero, no cometiendo terror infantil, donde más de 15 abogados revisaron ciertos estos documentos y nadie lo advirtió, y finalmente se llevó adelante la voluntad del presidente de todas maneras sin mediar consecuencias políticas ni legales. Pero además se pudo haber evitado al medio, fíjate, podrían haber sacado a la senadora Allende, decía la presidenta del Partido Socialista, de haberla nombrado embajadora, para haberle evitado el bochorno de haber sido destituida de su cargo. Entonces, yo creo que la molestia del Partido Socialista es absolutamente justificada, no solamente por las niñerías y por los errores, ¿cierto?, de kinder que se cometieron en la administración en este caso en particular, sino que también porque posteriormente no se tomaron medidas para poder disminuir el impacto que pudiera tener en el Partido Socialista. El presidente ha lamentado esta situación, de hecho en un tuit, en varias declaraciones, pero mirándolo como bien de lejos, como si él no tuviera nada que ver. Eso también de alguna manera acrecentó la molestia del partido. Sí, bueno, el presidente siempre trata de evadir su responsabilidad echándole la culpa a alguien más. Antes fueron los asesores, hoy día, ¿cierto?, fueron los abogados inexpertos, estudiantes en práctica, literalmente, que tenían revisando documentos, y por lo tanto no se asumen responsabilidades políticas de verdad. Yo creo que si el presidente hubiese sido serio, hubiese, ¿cierto?, pedido una disculpa pública al daño que se le hace por lo demás al patrimonio de la izquierda, que es el expresidente Allende, al cual él dice admirar tanto. Yo creo que su tosudez y el empeño que él puso en comprar la casa de Salvador Allende en las condiciones que estaba, pone hoy día en entredicho, ¿cierto?, este real convencimiento de que Allende es el gran, ¿cierto?, el gran líder del sector que representa el presidente Boric. Bueno, las redes sociales cercanas a la oposición señalan, nadie le había hecho tanto daño a la figura y la familia de Salvador Allende como este propio presidente, que se supone que era el mayor continuador. Sí, claro, bueno, el presidente Boric de alguna manera era su sueño, ¿cierto?, poder continuar la obra de Allende, lo dijo en varias partes, y yo creo que ha terminado siendo el que más daño le ha hecho a la figura del expresidente Allende y también a su familia, y terminando con el poco prestigio que le quedaba, ¿cierto?, a la senadora Allende y también a la exministra Fernández, que lamentablemente también sale por la ventana por una situación, ¿cierto?, que se pudiera haber evitado. Bueno, en otro tema, en las últimas horas el Partido Comunista ya proclamó su candidata, la hasta hace poquito ministra, o hasta ahora, no sé si ya habrá ejecutado, estamos como medio de la renuncia de la ministra Jara al gobierno. ¿Qué le parece? Había muchas críticas desde la oposición, la acusaban de estar haciendo campaña con fondos públicos, con un cargo público, pero ella dijo, no le puedo mandar por WhatsApp la renuncia al presidente, tenía que hacerlo hoy día. Sí, bueno, la ministra renunció hace pocas horas atrás. Se dice en los medios de comunicación que mañana, en la mañana, a primera hora, sería el cambio de gabinete y que estaría, ¿cierto?, de subrogante Bocardo, que es un subsecretario del Frente Amplio. Por lo tanto, ahí esa disputa interna, ¿cierto?, entre el Frente Amplio y el Partido Comunista se va a tener que ver seguramente en qué se resuelve. Pero lo que sí a mí me parece es que la ministra Jara hace mucho tiempo ya estaba en campaña, llevaba meses recorriendo el país, ¿cierto?, dando a conocer lo que era la reforma previsional, sus efectos y cómo se implementaba. Ella debió haber sido más transparente, ¿cierto?, haber renunciado previamente si sabía que su principal opción era ser candidata presidencial, considerando que Jadwe, ¿cierto?, estaba con arresto domiciliario, era imposible que lo nominaran candidato presidencial porque eso era insostenible. Por lo tanto, uno hubiese esperado que renunciara antes de que fuera proclamada para justamente no poner en entredicho una candidatura que estaban haciendo. Ahora, el principal problema que va a tener la propia ministra Jara va a ser entre los suyos, porque a muchos estiman que es socialdemócrata, no les gusta que haya llegado a acuerdo en varias materias, como en salario mínimo, como en 40 horas, como en la reforma previsional, y que finalmente terminó matando una de las consignas más importantes del Partido Comunista, que era no más AFP. O sea, cosas que ya son las que se supone por las que tiene gran respaldo, el apoyo de todas esas reformas. Sí, claro, bueno, pasaron del no más AFP a no más Jara. Yo el otro día veía unos carteles bien impresionantes en la marcha, ¿cierto? Porque justamente la ministra Jara terminó por consolidar el sistema de capitalización individual, incluso le dio la gracia al propio José Piñera. Por lo tanto, obviamente para el Partido Comunista no debe ser muy simpático, ¿cierto?, tener como aliado ahora en sostener el sistema de capitalización individual al propio José Piñera, quien inventó este sistema, y por lo tanto un abrazo ha sido muy complicado para ella, digamos, tener que explicar
esta negociación que finalmente para nosotros terminó siendo una buena negociación porque se terminó, ¿cierto?, con este estigma que tenían las AFP, el sistema de capitalización se sostiene, la propiedad se mantiene, la heredabilidad y también la posibilidad de poder elegir. Así que bueno, para nosotros fue una buena conversación y una buena negociación. En medio de las críticas que le hacían desde distintos sectores, ella personalizó en el diputado Kaiser, dice, así como él le pedía tanto su salida, él está haciendo campaña financiada con recursos públicos, que dé un paso al costado y renuncie. Pero eso, con las mismas palabras, uno podría cambiar el apellido Kaiser por Winter, sí, y afecta a un compañero de su misma primaria. ¿No es complejo usar ese argumento? Sí, bueno, la ministra debiera saber, ¿cierto?, que además los diputados no pueden renunciar. No pueden, ¿cierto?, según la propia Constitución que ella apoyó en el último plebiscito, la Constitución de Pinochet, dice que no puede renunciar un parlamentario para poder participar de una candidatura presidencial y por lo tanto, si ella propone eso, debiera proponerlo como una modificación contundente e importante para que los parlamentarios que participen en carreras presidenciales, como por ejemplo hizo en su momento Alejandro Navarro, que para mí también era bien impresionante, que era candidato presidencial cada 4 años y después era candidato a senador, y así iba formando su pyme, ¿cierto?, política. Eso tampoco es aceptable. Yo creo que el sistema político requiere con urgencia una modificación contundente en este aspecto también, así como, ¿cierto?, disminuir la cantidad de partidos políticos, la cantidad de parlamentarios y obviamente también aumentar el umbral para poder llegar al Congreso Nacional. Bueno, de hecho el diputado Kaiser ha planteado que va a llegar a la primera vuelta, entonces esto no corre para él, pero porque además no va a poder ser candidato a diputado si es candidato a presidente. Pero en el caso del diputado Winter, si él pierde la primaria, puede perfectamente inscribir su candidatura a diputado un par de meses después de haber hecho con fondos públicos también una candidatura, una elección primaria, con toda la publicidad que eso implica. ¿Es razonable? Sí. Bueno, no hay muchas personas que han utilizado el sistema mañosamente, ¿cierto?, para poder no es ilegal. No es ilegal, pero claro, fortalecen sus candidaturas a senador, a diputado o a otras cosas, ¿cierto?, presentándose como posibles candidatos presidenciales para justamente después buscar una opción distinta, cosa que por eso le digo, yo creo que el sistema político requiere una serie de modificaciones considerando esta, por ejemplo. Ahora, mirando lo que viene, las encuestas, si bien Matei había tenido una semana bien compleja que estaban preocupando a su sector, sí, ha ido repuntando la última semana, ¿cómo es eso? Sí, mire, yo he hablado harto con la gente estos días en el distrito, la semana distrital, y uno entiende un poco qué es lo que ha pasado. La gente en Chile se cabrió y se aburrió de los extremos. Vio que el republicano con su proceso constituyente ni el Frente Amplio con su proceso constituyente le dieron solución a los problemas contingentes, a los problemas que hoy día afectan a los chilenos, el temor de llegar a fin de mes, el temor de que te asalten, ¿cierto? Sí, pero Kaiser ha tenido un ascenso importante, más allá de esta última semana. Pero la gente quiere posturas definidas y yo creo que mientras Evelyn Matei defina sus posturas, sean cuales sean, yo creo que va a ir ganando adhesión, adeptos. Ahora, no es que las personas quieran una posición radical, sino que quieran claridad en las posiciones, que son dos cosas distintas. Se dijo, por ejemplo, hace unos días que presentamos un proyecto de ley del cual yo soy autor junto con otros parlamentarios, por ejemplo, para no entregar más beneficios a las personas que son inmigrantes ilegales en Chile. Esa es una posición que marcó Evelyn Matei y nosotros como parlamentarios que la apoyamos presentamos un proyecto de ley en esa línea. Yo creo que en la medida que se presenten y se converse respecto a las posiciones concretas de Evelyn Matei, ella va a seguir sosteniendo su apoyo, digamos, y se va a mantener como una primera opción. ¿Usted cree que la gente no quiere cosas radicales? Porque en delincuencia e inmigración pareciera que sí. Radical me refiero a, por ejemplo, lo que usted plantea, que no se les dé más beneficios, o que se expulsen inmediatamente, o algo que sea un poco más gravoso de lo que pasa hoy en día. Lo que pasa, Bárbara, es que yo creo que la gente entendió que no hay receta fácil. O sea, yo creo que el chileno entendió que aquí no hay una varita mágica, ni que el Frente Amplio ganó la presidencia de la República diciendo que todo era fácil, que íbamos a poder terminar con la delincuencia, ¿cierto?, con la inmigración irregular, terminar con las AFP, con las ISAPRE, que el sistema público se iba a fortalecer. Hoy día tenemos un desastre, no solamente en ámbito económico, sino que en delincuencia, en inmigración irregular, porque no hay receta fácil. Todo tiene que ser, ¿cierto?, paso a paso, conversado, consensuado, y lo poco que este gobierno tiene que demostrar ha sido parte de lo que nosotros con ellos hemos podido ceder y lograr y conversar, pero una postura radical no se ha impuesto en este gobierno, justamente porque fue poco realista el programa de gobierno. Yo creo que la gente entiende que aquí hay que hacer un montón
montón de mejoras, pero que las cosas no son automáticas ni que hay una varita mágica para solucionarlo todo. El diputado Vinter plantea que hacen una candidatura de continuidad del gobierno, autoridades también de la directiva del Frente Amplio. Nosotros conversamos la semana pasada y ellos están convencidos de que la gente está mejor y su calidad de vida ha aumentado y va a seguir aumentando por todos los logros que ya han tenido, la reforma de pensiones, las mejoras laborales, entre otras cosas. ¿Cómo ven ustedes eso? Bueno, los que están mejor son los que trabajan para el gobierno, los 100.000 amigos que contrataron en estos 4 años, pero la gente común y corriente, la gente que va a comprar a la feria todos los días, sería bueno que bajaran de nuevo a Pueblo y se dieran cuenta que la situación es radicalmente distinta. Hoy día la gente tiene temor de salir a la calle, o sea, llegamos a eso, llegamos a que la gente hoy día a las 6 de la tarde cuando se oscurece, ¿cierto? Ya no quiere salir. Entonces, obviamente, cuando uno restringe la libertad de las personas, cuando tenemos menos recursos económicos, cuando la gente tiene temor de llegar a fin de mes o de enfermarse o pierde la libertad para poder elegir el colegio de sus niños, una serie de cosas, ¿cierto?, que el Frente Amplio aseguró mejorar. Hoy día, evidentemente, las personas están peor. Y por eso el gobierno no aumenta su nivel de popularidad más allá entre el 25 y el 30%, que es el voto duro, el voto convencido, el voto que está totalmente, ¿cierto?, ensimismado con la figura del presidente Boric, con la esperanza de que este joven, ¿cierto?, idealista pudiera hacer las transformaciones que se prometieron. El 70% de los chilenos vive una realidad totalmente distinta y claramente es muy duro, ¿cierto?, hoy día tener que enfrentar a los chilenos de a pie con menos trabajo. Tenemos, fíjate, 800.000, más de 800.000 cesantes, tenemos 400.000 personas, Bárbara, que están en edad de trabajar y no lo hacen, no buscan trabajo. Y 2.600.000 personas trabajan sin contrato en la informalidad laboral, sin seguridad ni salud. Entonces, tenemos una situación bastante compleja y yo espero que el presidente se dé cuenta, por lo menos antes de que termine su periodo. Diputado, mirando la economía, el gobierno celebra las cifras con que terminamos el año anterior, aseguran que este año va a ser mejor. Pero la guerra comercial, lo que estamos viendo con Estados Unidos, es cosa de mirar la volatilidad de los mercados. Nos hace pensar que no está tan asegurado, además que en el mejor de los escenarios se hablaba de crecer un 2%, lo que prácticamente no es crecer nada. ¿Cómo espera que venga ese año? Estamos todavía esperando los recortes anunciados por el gobierno, por el ministro Marcel. A ver, efectivamente, mire, yo creo que después de que se muestre el informe de finanzas públicas durante el mes de abril, el gobierno va a anunciar los recortes, porque ese fue el acuerdo con el cual llegó al Congreso el ministro Marcel, y yo creo que efectivamente lo que ha anunciado Trump y todos esos efectos va a tener un golpe duro para la economía nacional. Ahora, yo creo que no hay que sobre reaccionar. Nosotros tenemos un acuerdo, un tratado de libre comercio con Estados Unidos desde el año 2004. Y yo creo que debiéramos, ¿cierto?, conversar con ellos y ver también el perjuicio que el propio Estados Unidos tiene con esta alza arancelaria para sus propios ciudadanos. Yo creo sencillamente que no vamos a llegar al 2,5%, 2,3% que el gobierno había proyectado, por lo tanto este va a ser el peor gobierno desde el retorno a la democracia. En promedio, ¿cierto?, va a crecer más o menos un 1,8, un 1,7, menos que incluso la presidenta Bachelet, y por lo tanto va a ser una situación muy dura en lo que queda del año, sobre todo con la incertidumbre de los mercados. Ahora, yo creo que vamos a tener que apoyar al ministro Marcel en el ajuste fiscal que se va a hacer. Son 1.500 millones de dólares por lo menos, y de aquí al 2029 vamos a tener que hacer un ajuste más o menos de 6.000 millones de dólares para poder volver a lo que era el balance estructural que Chile se había proyectado. Para cerrar, a propósito de los aranceles de Estados Unidos, está el mundo entero en general viendo qué postura tomar, si tratar de bajar de alguna manera con humildad, acercarse a negociar, otros de si doblar la apuesta y ponerle aranceles más altos todavía o iguales. Pero en el caso nuestro presidente ha sido muy crítico del presidente Trump, no una, sino que ya varias veces. Sí. ¿Puede perjudicar eso en el ambiente para la negociación? Sí, bueno, yo creo que el presidente ha sido imprudente en el trato que ha tenido con el presidente de Estados Unidos, no ahora, sino que desde siempre. Él tiene una animosidad respecto del presidente Trump. Hoy día no es la hora de ponerse prepotente, es la hora de la humildad, es la hora de la conversación, el diálogo, porque esto va a impactar duramente, ¿cierto?, a nuestros productores, a la producción agrícola, pesquera, ¿cierto?, a la exportación de cobre, de madera y una serie de otros bienes que nosotros exportamos. Ahora, nosotros tenemos una balanza comercial deficitaria con Estados Unidos el último año, tuvimos una cosa así como 400 millones de dólares menos, ¿cierto?, de exportación. Ellos no exportan más. Nosotros le compramos más. Nosotros le compramos más, importamos más. Y por lo tanto, yo creo que no debiera ser mayor problema el que Chile le hace a Estados Unidos en este ámbito. Yo creo que si se llega
llegara a tocar el cobre, ahí sí tuviéramos un serio problema, pero en los otros ámbitos yo creo que es una situación que se puede salvar. Diputado, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Buena semana. Los invitamos a que sigan con nosotros aquí en emol.com.